buenos días, bienvenidos a otra emisión de Grado Cero. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Callejas, quien ha participado en el evento del Día Internacional de la en memoria de las víctimas del Holocausto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al evento. Y bueno, quisiera que nos comentara un poco más sobre la figura de la metáfora y cómo aborda dentro de esto la esperanza que se ha venido manejando como tema, además de la memoria, en estas mesas. Yo creo que, mira, el fenómeno del Holocausto es un fenómeno histórico irrepetible, esperemos, pero que no tiene antecedentes tampoco. Vaya, en toda Europa durante muchos siglos sucedieron fenómenos que les llamamos pogroms. O sea, la policía no hacía nada, el gobierno incitaba, la gente robaba, mataba judíos, etcétera, y no pasaba nada. El hecho es que la magnitud del crimen del Holocausto impide hablar de él directamente, es decir, no puedes describir lo que ves, las cifras no te dicen todo, y entonces hay que recurrir a la metáfora, que yo creo que es la manera más próxima a los hechos. Y me permitió usar un ejemplo de Primo Levi Urbiniech, el niño que crece en un barracón, nadie sabe cómo llega ahí. Incluso hay quien dice que es una invención de Levi, una metáfora sobre el sobreviviente. Yo creo que ahí lo importante es cómo, a partir de un fenómeno de muerte tan brutal, de un fenómeno en que hay un sistema jurídico que en vez de garantizar seguridad y vida, se convierte en una especie de dogma religioso de muerte y de destrucción, ¿cómo podemos sacar una enseñanza de eso? Porque si no lo hacemos, entonces la muerte de 6 millones de personas carece de sentido. Y a partir de ahí es como construimos la idea de que podemos evitarlo, podemos no hacerlo y construir una cultura de vida. Bueno, precisamente en esta figura ahorita acaba de decir, del sobreviviente, también menciona el asumir la corresponsabilidad que se tiene. Un tema importante y que también se da un poco a controversias durante las mesas fue la participación de estos testigos que han permitido con su silencio que se desarrollado, se llevara a estos alcances. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la acción correcta a tomar en estos casos cuando se ven situaciones que, si no se puede predecir el alcance total de los hechos, sí se puede vislumbrar por dónde va a desencadenarse? Yo creo que respecto de la previsibilidad del Holocausto era prácticamente imposible, tanto que no solamente imprevisible, es inimaginable. O sea, nadie puede acusar a ningún gobierno de no prever que mañana llegan los marcianos. O sea, no es, la magnitud del hecho lo hace inimaginable y entonces no podía ser previsto. Ahora, dentro de la sociedad alemana encuentras una variedad de conductas frente al nazismo. Durante muchos años pensamos que el que no cooperaba lo mataban o lo encerraban, y la verdad es que no. Las pruebas históricas, fácticas, empíricas, nos demuestran que la gente colabora. Y ahora, tienes ahí una pequeñísima, hablo de 20, 30, 50 casos nomás, de gente que se resiste al nazismo. Lo que le podemos llamar el silencio culposo, el que no se enteró porque no se quiso enterar, el que quería enterarse se enteraba, y también el silencio culpable, o sea, aquel que no hizo nada para poder aprovechar la situación y aprovechar las circunstancias. Mira, las sociedades médicas en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial pasaron, como todas las organizaciones, por algo que se llama el proceso de arianización. Entonces, por ejemplo, los odontólogos. Se nombraba un odontólogo que tuviera ascendencia aria según los criterios del gobierno, y él depuraba la lista de odontólogos en Alemania. Los odontólogos judíos inmediatamente eran llevados a campos de exterminio, pero quedaban vacantes, quedaban vacíos los consultorios, y se asignaban a dentistas que fueran arios. Eso es prácticamente complicidad. Y desde ese punto de vista, lo que hemos descubierto con los años es cómo la sociedad alemana participa del fenómeno. Yo no quiero decir, ni mucho menos, que los alemanes contemporáneos tengan algún grado de culpa, o tal vez algo cultural, pero en esa época se convierte en una especie de asociación basada en esta idea de que el buen nazi se adelanta a lo que él desea el líder. Bueno, no sé,
¿Usted tiene algún comentario que agregar con respecto a lo que se ha venido discutiendo en las dos mesas? Yo creo que solamente en el sentido de decir que, bueno, el antisemitismo es algo que sucede en la sociedad mexicana, que es peligroso, porque no solamente peligroso para los judíos, sino que una sociedad que se permite ese grado de violencia y ese tipo de violencias contra indígenas, contra judíos, contra negros, contra cualquier grupo humano, corre un grave peligro de despersonalizarse, de autodestruirse. Bertolt Brecht decía: un día vinieron por los comunistas y no hice nada porque yo no era comunista, un día vinieron por los judíos, yo no hice nada porque no era judío, y otro día vinieron por mí. O sea, ¿quién es el que sigue? Yo creo que esa sería una reflexión para quedarnos con ella. Okay. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y esto fue todo por hoy en Grado Cero. Gracias.